Hola, hola, mis amigos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Ay, dejen que yo les cuente lo que vengo a contarles hoy. Pues lo que vengo a contarles hoy sería interminable, pero tenemos que reducirlo. Vamos a condensarlo porque si no, sería extremadamente largo. Y yo sé que todos ustedes van a tener alguna historia que contar. Yo vengo a hablar de la ciudad menos diversa de los Estados Unidos. ¿Y por qué menos diversa? Menos diversa porque es la ciudad donde casi el 98% de la población es hispana. Ya ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Hialeah, como le decían antes, agua, fango y factoría. Lo cual tiene una explicación muy fácil. En Hialeah, yo no sé qué pasa. Hay un microclima que verdaderamente cuando no llueve en ningún lugar, llueve en Hialeah. Pero además se le dice fango porque acuérdense que en Hialeah en los principios estaba el canal, mucha agua que tuvieron que dragar todos esos canales y con el tiempo se ha ido haciendo un sistema de alcantarillado que, que hoy funciona bastante bien. De hecho, tengo que contarles que uno de los mejores sistemas de agua, de departamento de agua de toda la Florida está en Hialeah. Y factoría porque, claro, Hialeah se convirtió en una ciudad industrial donde vinieron, los judíos fueron los que trajeron la industria textil en Hialeah, a Hialeah y se convirtió en una ciudad que tenía montones de fábricas textiles de las cuales yo fui testigo, que estaban en la calle 21, estaban en la 10 avenida del East de Hialeah, había muchísimas. Pero vamos a empezar a hablar de Hialeah desde el principio, que he empezado casi desde atrás. Hialeah fue incorporada como ciudad en el 1921. Ya en 1909, un ganadero de Missouri, James Bright, llegó al sur de la Florida y compró lo que hoy es Hialeah eh, en 1909. Compró no sé qué cantidad, 600 y pico de acres de tierra para hacer, era un desarrollador, para hacer una ciudad, para hacer viviendas, etcétera, etcétera. La ciudad lleva el nombre de una voz seminol. Dicen que le dio el nombre precisamente gente de una villa seminol que había en la ciudad que se llamaba Willy Willy, antes de ser ciudad, que estaba donde está hoy Palaveno la 19. De hecho, por ahí hay fotos del chief o el jefe de la villa Seminole y la princesa de Seminole de la villa, ¿no? Y parece que fueron ellos los que le dieron el nombre de Hialeah, que es un nombre, una voz india, y que significa pradera bonita o pradera alta. Luego James Bright se unió con otro desarrollador que a su vez era aviador de Nueva York, Glenn Curtis. Y ustedes saben que la 4 Avenida del East de Hialeah, cuando ustedes pasan Okeechobee y entran a lo que es Miami Springs, se llama Curtis. La 4 Avenida del East de Hialeah se llama Curtis Drive. Creo estar segura de eso. Después, si me equivoqué, se lo rectifico, pero se llama así Curtis Drive. Y es por el nombre de este señor que se ponen de acuerdo, se entran en un negocio, ellos dos, James Wright y Glenn Curtis, e incorporan la ciudad en 1991. Luego, Bright se hizo su primera casa, una finca, un rancho, en la misma esquina de Hialeah Drive y la 2 Avenida de Liz. Que yo después le voy a contar lo que había ahí, espero que no se me olvide, lo voy a apuntar para que no se me olvide, porque si no se me olvida. Y luego vino el primer residente ya de Hialeah, que fue un tal G.R. Miller, así, que se hizo entonces su rancho también en la esquina de Okeechobee y Hialeah Drive. Mírense ustedes qué vecino más lejano. El uno estaba en Hialeah Drive y la 2, y el otro en Hialeah Drive y Okeechobee, que es lo que hoy se conoce esa área como el downtown de Hialeah, que es toda esa área entre Palavern y Hialeah Drive. Ese es el downtown de Hialeah, donde está el parque ese que ponen tan bonito en Navidad. Eh, el caso es que este señor, el primer residente de la ciudad, Miller,
tuvo ahí mismo en su rancho el primer correo que hubo en Hialeah, la primera oficina de real estate, la primera tienda, el primer taller de carro. Todo ocurrió así. Tanto sería que a su propia hija le puso el nombre de Leah por Hialeah. Y hoy también ese Leah, también les voy a contar dónde se repite el nombre de Leah por Hialeah en la ciudad. Bueno, el caso es que a los 2 años de estar incorporada, ya Hialeah tenía 41 familias viviendo allí. Tenía la carrera de caballos, lo que conocemos como el racetrack de hoy, los caballos de Hialeah, que entonces empezó como carrera de perros y se convirtió después en carrera de caballos. Y Hialeah, que fue premeditada por sus desarrolladores como una ciudad donde alrededor de esa carrera de caballos iban a hacer casas para una elite que venía a los caballos y demás, cambió cuando en el 1959 llegaron los cubanos y muchos de ellos se mudaron a Hialeah, empezaron a mudarse a Hialeah, que dicen que el primer grupo de cubanos, el primer asentamiento cubano fue en la 12 Avenida y la 8 Calle del Sagüe, de ahí la famosa canción de Willy Chirino de la 12 Avenida del Sagüe, pero en Hialeah vinieron a parar casi todos los cubanos, que además llegaron con historias que le tocó a Hialeah, porque Hialeah, como el sur de la Florida, sufrió en 1926 también el azote del ciclón Flora, que pasó por Cuba y que acabó. Pues los cubanos llegaron en el 59 y también estaban ya allí los veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Si ustedes se fijan, y es lo que a mí me han contado, no me crean, esa área del southeast de Hialeah, que es cuando usted pasa a Okeechobee, que va por Leyón y pasa a Okeechobee, que hay, yo diría que dura como hasta la 21. Sería de Okeechobee hasta la 21 por Leyón. Usted se ha fijado que ahí las casas son diferentes. Todas tienen el techo plano. Ya después se ven las casas con los techos de 2 aguas. Todas esas casitas de techo que eran muy pequeñas, mucho terreno, pero las casas pequeñas, de ese techo plano, a mí me han contado que eran las casas que construyeron para los veteranos de la Segunda Guerra Mundial que llegaron a Hialeah. Y bueno, luego vinieron los cubanos, ¿no? Y Hialeah pasa de ser entonces una ciudad construida en la mente de sus pioneros a ser una ciudad de trabajadores, de gente trabajadora. Ahora, miren ustedes que en 1925 Hialeah contaba con 1.500 residentes y el año pasado el censo de Hialeah dice que había cerca de 240.000 personas, de las cuales el 98% son latinos y el número 1 los cubanos. Pero para hacer un poquitico de historia de Hialeah, yo les voy a hablar de una persona que fue muy importante en Hialeah y por la que yo voté cuando ya yo fui ciudadana, y es Raúl Martínez, un cubano que llegó a Miami en los años 60 siendo un niño y que se mudó a Hialeah también muy jovencito y que luego corrió para ser alcalde de Hialeah después que había sido, creo que concejal o algo así, y ganó las elecciones del alcalde de Hialeah en 1981. Raúl Martínez, que además es demócrata, en aquella época ser cubano y demócrata era algo, bueno, yo cuando llegué casi todos los que conocí eran republicanos y hoy mismo Hialeah es un bastión republicano tremendo. Pero Raúl Martínez era demócrata y a mi juicio, yo estoy emitiendo mi opinión, ha sido uno de los políticos que más ha seguido la política americana. Es decir, en el sur de la Florida vemos todos estos políticos muy cubanos y muy criollos. Sin embargo, Raúl Martínez, que era un hombre extremadamente cubano, no, cubanazo, y que dio muchas historias que contar, que además lo conocí en algún momento, porque yo también viví en Hialeah, y de eso les voy a contar ahora. Raúl Martínez, que era el alcalde, era el administrador y era todo en la ciudad. De hecho, yo lo vi muchas veces por la 4 Avenida del West de noche, despacio, mirando a ver cómo estaba la ciudad. Una vez se bajó en el expressway y alguien le había tirado una piedra a Bolaños, que era de la policía de Hialeah. Creo que fue así la historia, no me la sé muy bien. Y Raúl Martínez se fue a las manos con el individuo. Bueno,
Raúl Martínez tenía muchísimo carácter. Y qué decir de su padre, Chin Martínez, que era un personaje en Hialeah. Todo el mundo recuerda a Chin Martínez, por supuesto. El caso es que Raúl Martínez, yo creo que hizo muchísimo por Hialeah y hizo también muchísimo por los cubanos de Hialeah. Y se postuló 9 veces para alcalde de Hialeah y fue alcalde de Hialeah desde el año 81 hasta el 2005. En el año 91 él tuvo un asunto legal y cuentan las malas lenguas, a mí no me crean, que él estaba corriendo para una posición que estaba dejando Claude Pepper, una posición política, y también Ileana Ros-Lehtinen estaba corriendo para esa misma posición. El caso es que coincidencialmente en ese año el esposo de Ileana Ros-Lehtinen, Dexter Lehtinen, que era el abogado general del sur de la Florida, pues abre un caso, una investigación contra Raúl Martínez y lo encontraron culpable de no sé cuántos casos de soborno y cosas así. Y de extorsión y cosas como esta. Luego él ganó ese caso, estuvo desde el 91 hasta el 96 en esa guerra legal. Llegaron, cambió después el abogado, él apeló y conclusión, que Raúl Martínez volvió a postularse y volvió a ganar como alcalde de Hialeah. Y eso en la prensa fue pues un rollo que había sido conflicto de intereses políticos, etcétera, pero siempre quedó en el aire. Y yo creo que Raúl Martínez definitivamente también ayudó a que Hialeah después fuera llamada la ciudad que progresa. Otras personas, nombres así que se escuchan de Hialeah, es Casey and the Sunshine Band, ¿sí? Ese mismo de That's the way I like it. Casey es de Hialeah. Y yo les voy a contar, cuando yo compré mi segunda casa en los Estados Unidos fue en Hialeah. Y yo me acuerdo que mis vecinos del fondo eran americanos, ¿sí? En Hialeah, yo llegué a conocer muchas familias americanas en Hialeah. Oye, muchísimos. Que después nosotros lo fuimos desplazando, porque no hay una mejor manera de decirlo, lo fuimos echando, como echando de la ciudad, como también muchos cubanos que después progresaron y tuvieron sus negocios, como Ricky Records, Vicky Bakers, muchísimos negocios en Hialeah que también después la gente como que ya se iba adaptando y tenían mejor posibilidad económica, y ahí es cuando se van mudando a Miramar, esa ciudad que hoy conoces como Miramar, que se construyeron barrios preciosos y muchos de los cubanos de Hialeah se fueron yendo a Miramar o a Pembroke Pines. Y yo también en algún momento me fui de Hialeah ya hace muchos años. El caso es que Casey nació allí. Y otra persona que yo recuerdo de Hialeah, así de la voz en Hialeah, fue un santero, Lucumí, sacerdote Lucumí de una iglesia en Hialeah, que se llamaba Ernesto Pichardo, que también creo que fue entre el 89 o el 91 por ahí, tuvo una demanda legal contra la ciudad porque la ciudad le puso una ordenanza, una multa, etcétera, etcétera, porque habían tenido una denuncia de que estaban matando animales, sacrificando animales para la religión. Y bueno, se formó un titingó porque era abuso animal y eso sonó en Hialeah de una manera increíble. Duró años aquella historia. Y yo la verdad que no me puedo acordar si él ganó, yo creo que no, que él podía practicar, pero que no pudo matar más los animales de aquella manera, pero de verdad que eso alguien ya que conozca bien esta historia de Hialeah me contara. Otra de las cosas que yo le iba a contar eran las tiendas que yo vi en Hialeah, y me imagino que el que vino antes pues vio muchas más cosas, ¿no? Yo me acuerdo de los McCrory. Si usted no lleva mucho tiempo aquí, a lo mejor usted no se acuerda de tiendas como McCrory, J. Byron's, Acre Drugs, Saire. Eran tiendas, cadenas de tiendas americanas. McCrory era parecido a los Tencent que teníamos en Cuba. J. Byron's era una cadena de tiendas por departamento, y esas dos en particular estaban en Hialeah Drive, lo que es el downtown de Hialeah hoy. Yo me acuerdo de una en particular que después tuvo ahí el Dorado, y si yo no me equivoco y alguien me corregirá, es donde está el Verizon de la 16. Puede que no sea donde está justo el Verizon, sino en la esquina de ese shopping, de la 16 y la 49, que se llamaba Kaufman and Roberts.
Kaufman Roberts vendía equipos, televisores, lo que fue después Circuit City, una cosa así parecida a Brandsmart, pero en menor escala, y donde yo me compré mi primer video para hacer crédito y poder comprar mi primera casa, que nunca olvidaré que me la financió, ese video me lo financió un banco de tarjetas de crédito que tenía Kaufman Roberts que se llamaba Service Merchandise, que no sé si existe hoy. También estaba Zaire, que estaba en la misma 49, donde después tuvo Kmart. Y a mí se me va confundiendo todo, porque les digo Kmart y no sé si es donde estuvo Kmart o donde está el Marshall que está ahora en la 49, pero estaba por allí. Una tienda grandísima que vendía cosas de descuento, baratas, pero de una calidad, como yo siempre digo, era eh, algo parecido a Kmart o a Walmart, pero todavía más de esa época, ¿no? Estaba y donde yo me compraba mis zapatos recién llegadas, eh, que no se podían ni mojar. Ecker Drugs, que había también en la 49, que era una farmacia como CVS y Walgreens, y no sé si alguno de ellos la compraron. Estaba Porky's Barbecue, que estuvo hasta el otro día y pasé por Hialeah hace como un año y vi que ya no está, que allí hacían un barbecue que era maravilloso. Vicky Baker es también uno de los pioneros de Hialeah. Chico Restaurante, que todavía está ahí, donde yo iba a almorzar casi todos los días cuando trabajaba en Hialeah, que todavía está ahí su dueño Jesús, y donde te comes unos frijoles colorados que para qué contarte. Yo, el sándwich cubano, el Versailles en primer lugar, y el segundo, me gusta mucho el de Chico Restaurante. Eh, y uno que yo me acuerdo muy particularmente que se llamaba Aquí está el Yayo y estaba en la 49 y la 4 del West, entre la 4 y la 6, enfrente de donde está ahora un Walmart pequeñito de estos supermarkets que está en la misma esquina de la 4 y la 16. Allí había, ahora hay un Starbucks, pero allí había un Payless, que no sé, todavía está Payless, que es la tienda de zapatos, donde yo también me compraba mis zapatos que se mojaban y se caían y daban una pestecita que era horrible. Bueno, todavía hay Payless, han cerrado muchísimas, pero creo que todavía quedan. Ahí estaba el Payless, donde estaba el Payless estaba Aquí está el Yayo, que era un restaurante buffet cubano. Y los domingos aquellos se ponían y todos los cubanos iban allí y yo llegué a conocer Aquí está el Yayo, que después cerró. Eh, y lo que les iba a contar de Hialeah Drive y la Hialeah Drive, las 5 avenidas del East. Señores, ahí fue donde yo vi por primera vez la primera tienda del dólar en Hialeah. ¿Qué les parece? Y yo hablo de estas cosas, ustedes saben que a mí me están haciendo ustedes recordar, yo estoy queriendo recordar. Y me pongo sentimental que en estos días le he dicho a mi esposo, he llorado desde que he abierto el canal más que lo que he llorado en los últimos 10 años. Dios mío, recordar es volver a vivir y vivir es impresionante. El caso es, y les puedo hablar de, saltando así, donde están los caballos había un pulguero. Señores, allí me vendían a mí por $60 al mes, podía haber comprado una tierra en Cape Coral con salida al mar, que culpo a mi primer esposo y a mí que me dejé de no comprarlo, porque luego esos terrenos se vendieron por cientos de miles de dólares. Pero bueno, las oportunidades que uno perdió, como perdí también la de la tienda del dólar y hubiera podido tener un negocio tremendo. Yo no sé las veces que tuve la posibilidad de estar millonaria hoy, así se los digo, pero por cosas de cuando usted tiene que ser entre dos personas, luego ya después hice mi vida sola hasta que me volví a casar, ¿no? Pero aprendí ahí muchas cosas. Algún día les voy a hablar de eso también. El caso es que en esa, yo un día voy a mi primer esposo, tenía negocios con una tiendecita muy chiquita, se estilaban mucho las tiendas de arreglar los equipos de música de los carros. Eso fue un boom de gente que hizo muchísimo dinero con ese negocio. Y él le arreglaba los radios de los carros que todavía no eran CD y después empezaron los CD, las caseteras y todo aquello, a una tienda que estaba en esa misma esquina. Y enfrente, un día yo voy con él y en lo que él se bajó a hablar con esta gente, yo me puse a caminar y veo que había como una pequeña farmacia en esa esquina. Entré, era un americano y me encuentro que el americano tenía unas cajitas y todo lo que había en la caja valía $1. Yo me volví loca.
Y empecé a comprar, a comprar, a comprar, a comprar. No tenía la cartera arriba. Le hice señas a mi primer esposo. Él cruzó y nos llevamos. Yo no les puedo contar, mis amigos, qué cantidad de cosas yo me llevé de aquel lugar. Em, y bueno, estando ahí hay una señora que me dice, mire, esta es la primera tiendecita así, pero donde está la mata, la original, donde distribuyen, está en la 49, cuando usted da la vuelta antes de entrar a Samari Lakes, que después voy a hablar de Samari Lake y de Mango Hill, que es esa curva donde estuvo después VJ, donde hay un Walmart por ahí atrás y está la escuela Madre Academy que está en la 49. En esa misma calle, que si usted sigue por ahí se va a Walmart, ahí la va a encontrar. Bueno, en aquella época no había Walmart ni había Madre Academy, pero les estoy diciendo hoy, ¿no? Y yo salí para allá y cuando llegué efectivamente en un almacén, de esos que tienen alto para que los camiones se peguen, y cuando llegué allí había un árabe. Imagínense, primero me fajé con el inglés horrible que yo tenía entonces, con el americano, y luego con el árabe, que no sé si era libanés, que tenía, y aquello eran como unos pasillos llenos de cajas y cajas y cajas, y todo valía $1, me volví loca, y allí había un montón de cubanos comprando. Y el hombre me propuso incluso que por $3,000, claro, $3,000 en aquella época era mucho dinero, como eran $80 para comprar el terreno de Cape Coral, ¿eh? Que yo ganaba $90 a la semana al principio. Y el caso es que allí aquella gente trajeron toda aquella mercancía y ahí empezó la gente que empezó a abrir las tiendas del dólar, por lo menos lo que yo conozco. Luego puedo contarles que en la vieja avenida aquello estaba lleno de tiendas, abrieron el shopping aquel que se llamaba Flamingo, que había sido maravilloso ya cuando yo llegué, y fue allí, estaba un poco decadente, y ahí estaban todas las tiendas de tercera mano, los thrift stores, que todavía están, que ahora están muy famosos por el vintage y todo lo demás, pero en aquella época iba la gente que no tenía dinero, recién llegada, con muy poquito dinero a comprar ropa usada, zapatos, televisores, etcétera, etcétera, y yo tenía un primo que le encantaba ir allí a comprar cámaras fotográficas y teléfonos viejos, etcétera. Pero volviendo a hablarles de, bueno, las tiendas del dólar, etcétera. También recuerdo cuando abrió Mango Hill. Mango Hill está en la 12 Avenida y la 44. Yo diría que entre la 41 y la 44. Me puedo perder un poco entre la 37 y la 40 y la 41, efectivamente. La 12 Avenida del West entre la 37 y la 41. Y Mango Hill fue, ¿para qué contarte? Eran townhouses y aquellos como Hialeah, acuérdense que Hialeah viene creciendo desde Liz. Entonces todos estos edificios, todos Hialeah Gardens, yo la vi prácticamente hacer y recuerdo haber hecho un censo en Hialeah Gardens. Eh, Todo eso, nada de eso, por ejemplo, que está en la 68 y de la 68 y la 20 para allá, los palacios, todo eso yo lo vi nuevo. Y yo me acuerdo que Mango Hill era top of the top, la crema, la gente que compró en Mango Hill eran townhouses nuevos, que después Mango Hill se puso una época malísimo, que vandalizaron y todo, y ahora creo que se recuperó. También estaba Samari Lake, que estaba en la misma 49 cuando pasabas la 20, que eso era un montón de edificios que también fue y también se puso malísimo en una época, y ahí había muchas, había la ganga de Latin King, que fue terrible en aquellos años, había muchos muchachos que vivían ahí, después también cambió, etcétera, etcétera. Yo esa 49 la vi cambiar pero de una manera increíble. De hecho, yo fui de las personas que llamó a la ciudad de Hialeah para hablar con las personas a cargo de desarrollo en Hialeah, porque no había un Starbucks, no había un Barnes Noble. Yo tenía que viajar con mi hija hasta Coral Gables para llevarlo a Barnes Noble. Y iba al Starbucks de Coral Gables porque no había Starbucks en Hialeah. Mi niña estaba muy chiquitica. Eh, no, todo eso, Chilis, que cuando llamé, el señor que me atendió, director de relaciones, no sé qué cosa, me dijo, no, 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 en Hialeah Starbucks no funciona porque aquí es café cubano y cortadito. Y le digo, señora, ¿qué están haciendo, muchachos? A mí me interesa y no nací en Hialeah, ¿cómo usted va a decir eso? Bueno, años después vino el primer Starbucks en la 4 y la 49,
Después vino otro y ya creo que hay como 3 o 4. Vino Chili's, que no existía. Food Rockers, que tampoco existía. El Hooters, que está en la 49 Hooters. Applebee's. Todas esas cosas no existían. Todas esas las vi yo llegar a Hialeah. Es decir, ya no viviendo en Hialeah, pero las vi. Algunas de ellas no. Y bueno, eso es Hialeah. Y hemos visto, por ejemplo, otras tiendas que ahora venden uniformes para Cuba, incluso con pañoleta. Y bueno, este video ya se está haciendo muy largo, muy largo, muy largo sobre Hialeah. De Hialeah hay tanto que decir. Hay que decir, olvidé de esos negocios viejísimos en Hialeah y tan emblemáticos como es el Morro Caso, el que está también en la 12, donde la gente iba a tomar chocolate y churro cuando llega el primer invierno, que de invierno nada, pero bueno. El caso es que Hialeah tiene muchísima historia. Hoy en la 10, esa calle que era completamente industrial, donde está Flamengo Shopping, que era de garajes, de reparaciones de carro, hoy se ha hecho el Lea Art District, que es como una pequeña, no quiero decir copia para que nadie se ofenda, pero es como una alternativa a Wynwood, lo que hay en Wynwood, y yo no he ido porque, bueno, empezó la pandemia cuando me enteré y demás. Un día me encontré al alcalde de Hialeah en un restaurante de Hialeah y le pregunté por qué no se hacía algo así y me dijo que sí, que ya se estaba haciendo y es el Lea Art District, que está en toda la 10, donde hay muchos muchachos nacidos en Hialeah que han abierto bares, restaurantes y está recobrando, han pintado con grafitis y se está haciendo algo bonito allí. Ha regresado incluso un negocio que existió, creo que se llamaba Stevie's, que era judío y estuvo ahí por años, se fue y ahora regresó el hijo. Y bueno, de Hialeah tantas cosas que decir, buenas y malas. Y las malas las vamos a dejar para otro día. Buenas hay muchísimas, me gusta concentrarme en esa parte. Y voy a terminar diciéndole a los cubanos que llegan a Hialeah y que tienen un camino trazado, que pueden hablar y subsistir en Hialeah sin hablar inglés, les exhorto a que aprendan el inglés, que no se queden solamente en el barrio, a que aprecien a esos que llegaron antes y construyeron Hialeah lo que es hoy. Y por favor, levanten el nombre de la comunidad cubana en Hialeah, trabajen para eso. Recuerden que Hialeah está dentro de Miami-Dade County, un condado en los Estados Unidos de América. Vamos a respetar eso, vamos a cuidar el nombre de esos cubanos que llegaron antes y que trabajaron tan duro en esas factorías para criar a sus hijos. Y cuiden a Hialeah para que no exista el prototipo y esa estigmatización de que en Hialeah es donde te dicen, ay mamita, por favor, yo tengo amigos entrañables que viven en Hialeah y en Hialeah, señores, donde mejor comida cubana se cocina en este condado. Yo tengo que decir, hace rato que no voy, pero cuando quiero carne de puerco, el otro día que nos dio ese ataque, arrancamos para Hialeah, a Mesa Barbecue, que yo voy a tener que empezar a llamar a todos estos comerciantes y decirle, caballero, páguenme por los anuncios. No, lo hago de corazón. Y pues nada, ¿qué puedo decirles? Que Hialeah tiene muchísima historia que tenemos que cuidar y apreciar. Mis amigos de Hialeah, aprendan sobre la historia de la ciudad y cuídenla, por favor, cuídenla, que podamos seguir diciendo que el cubano deja un camino bonito en el sur de la Florida. Señores, si esta historia les ha parecido interesante, pues ya saben, compártanla con los amigos, déjenles saber Hialeah. Hay tantas fotos de Hialeah, hay tantas cosas interesantísimas. Yo viví en la 21 y Palabra y algún día voy a tener que hacer ese cuento de los primeros tiempos. Lo voy a contar aquí. El tren del silencio y del dolor que viví allí. Lo voy a contar. Pues nada, por favor, suscríbanse, vuélvanse como locos y denle a la campanita, pásenlo, 9000 y más. Tomando café, hablando, chachareando. Un beso. Los quiero.